Hola, hola, bienvenidas familias y a todas las personas que están aquí presentes a un nuevo directo de El Bullying en Acción, concretamente este directo número 6 para hablar sobre el bullying incomoda. Hoy este directo es así espontáneo debido a que estos últimos días he estado bastante reflexionando, compartiendo con familias y un poco haciendo un poco de introspectiva, volviendo hacia el pasado para comprender también el porqué de que algunas familias aún no se atrevan a aceptar que pueda pasar esto en sus casas, ¿no? Como también, por otro lado, que en los institutos, en las escuelas, siga pasando estos temas, ¿no? Como el acoso escolar, como bullying, y sea un tema pues incómodo de hablar de ello, como también puede ser un tema tabú, entre muchas comillas. Y a razón de esto, quería plantearos este directo un poco para hacer preguntas de reflexión por si cualquiera de vosotras o vosotros sentís pues identificados en alguna vez de vuestra vida o conocéis a alguien que puede ser que se haya hecho este tipo de preguntas y algún día la habéis acompañado a ver qué tal se sentía, porque este es también un espacio para dejar vuestra huella, poder compartir qué estáis sintiendo, como también ver que sí hay solución a estas situaciones de acoso escolar o de bullying, que sí se puede darle la vuelta a estas situaciones y vivir sin tener temor a que te estén constantemente hostigando, humillando o maltratando. Y qué mejor que hoy, además, que es un día especial, que es el día de la erradicación hacia la violencia hacia las mujeres, porque considero que más allá de estas fechas que nos vienen a recordar estas situaciones, deberíamos de tener muy presentes que la violencia, independientemente del género de la persona que lo ejerza o hacia quienes nos dirijamos, debería ser algo que, si aún está presente, nos tendría que hacer reflexionar sobre qué cosas podemos cambiar o qué acciones podemos tomar en nuestro entorno para que las personas que se vean afectadas les afecte lo menos posible, si es que podemos echar un granito de arena como mínimo. Y volviendo al tema de hoy, ¿por qué nos puede incomodar el tema del bullying o el acoso escolar? ¿Estamos incómodas o cómodos en casa hablando de cuando nuestra hija o hijo, por ejemplo, se siente triste o no viene a clase pues desmotivado, desganado, o le vemos que simplemente se esconde en su casa, se refugia en su habitación y no te quiere hablar directamente de lo que le está pasando constantemente? Quizás tras esta máscara, ¿no? Tras esta distanciarse, este tomar lejanía con la familia, de lo que antes quizás era más habitual, ¿no? Que fuese un ambiente pues, más íntimo o que en algunos momentos de su vida, ¿no? Estuviera como más unido a vosotros, y ahora veis que hay un choque grande que puede ser debido a esta situación del acoso escolar, como también bullying, o bien a través de las pantallas, que sería el acoso por las pantallas o de las redes. Es súper necesario pues mirar más allá, ¿no? Ver qué es lo que realmente nos está mostrando esta realidad para comprender que tras esa necesidad de decir no quiero hablar de esto, o como familia no me gustaría tocar en esa llaga, en esta herida, porque puede ser que a mi hija o hijo le duela el recordar que cada día le están molestando, que le hacen varias cosas, que en redes sociales publican cosas ofensivas, entre muchos otros temas. Es muy necesario pues ponernos ese foco, como os decía, para comprender si el bullying realmente incomoda, si es algo a través de lo cual hacemos esa reflexión, o bien huimos un poco de mirar qué pasa realmente, ¿no? Y a través de la primera pregunta que os hacía es para fijarnos sobre todo si nos estamos sintiendo cómodas o cómodos en casa, por ejemplo, hablando de cómo nos sentimos, partiendo de una base que es súper necesario entender más allá de qué nos puede estar pasando diariamente, ¿no? Y entender qué nos puede estar pasando diariamente también significa mirar fuera de lo que puede pasar en casa, que es tan importante como también separarnos de lo que a veces miramos desde una perspectiva más de juicio, ¿no? De, ostras, a mi hija o hijo pueden estarle molestando estas personas, o puede ser que le disguste mucho que pueda pasar esto, o que no soporte que una persona haga esto en concreto y por lo tanto estalle muy fácilmente. Pues, ¿qué hacemos nosotras y nosotros como familia? Nos incomodamos también si hay alguien que hace esto o toma esas indicaciones o formas o maneras de actuar, porque somos el claro ejemplo de lo que nuestras hijas o hijos ven en casa, ¿no?
Y qué mejor que partir de la base que en casa es toda la falda de la educación, es toda la copa, que es súper importante pues entenderla, observarla, analizarla y no juzgarla. Porque si partimos de una base de que en casa nos incomoda hablar, por ejemplo, del acoso escolar, del bullying, como el directo que os traigo ahora mismo, lo que nos va a mover por dentro, internamente, a nivel de emoción, a nivel de sensaciones, será pues más estrés, más irritante, o quizás es una emoción que nos es más fácil cogernos, ¿no? Como la rabia, como la tristeza, o en algunas ocasiones, pues, una nostalgia más larga, más perdurada en el tiempo, que puede llegar a ser una depresión. Y eso es importante, como os decía, para ver al bullying al final como una situación presente, como puede ser al fin y al cabo la violencia en términos muy generales, en cualquier contexto, porque es algo que cuando realmente nos ponemos desde unas gafas de simplemente comprender la realidad sin juzgarla y también alejándonos de que eso puede estar pasándole a mi hija o hijo, no vemos si eso, vemos si eso de hecho puede ser un tema que os esté tocando la yugular, ¿no? Y si también a nuestra hija o hijo a la vez le incomoda. Porque si a ti te incomoda, por ejemplo, hablar de cómo te sientes, lo más probable es que tu hija o hijo tome esa misma dinámica. Y por gracia o desgracia, aquí como mamás, como papás, como personas que estáis acompañándoles, tenéis una gran misión para saber identificar todas estas cuestiones y ver qué más necesitáis hacer para realzar, potenciar qué es aquello que le está molestando, ¿no? Que al final no es nada más que como si fuera una mosca que está presente en su día a día y pese a que tengan esa mosca pues ahí, tienen que aprender a lidiar con ella, ¿no? Verla simplemente como un animal, una cosa presente y que no es algo que se engancha a ellas o ellos por su forma de ser, por su afinidad, por sus intereses o cualquiera de las cosas que sea. Siguiendo otra pregunta que os animaba hoy a ir respondiendo, que este directo tiene un formato un poco diferente, es por qué toleramos que ciertas situaciones, por ejemplo, sucedan, ¿no? ¿Por qué toleramos, por ejemplo, ver que a otra niña o a otro niño le humillan, por ejemplo, indistintamente que sea nuestra hija o hijo? Eso también forma parte del tema de hablar del bullying. Aquí es un tema súper necesario, que es que a vista de esas gafas que os decía, de alejarnos un poco de la realidad, de lo que le pasa en primera persona a tu hija o hijo, también implica ver si a otra persona le puede estar pasando esto y necesita ayuda, porque pasar por esto desde la soledad como mamá o papá o como niña o niño que lo vive en primera persona es algo que es trágico, que es molesto, que no es agradable y por eso qué mejor que aplicarnos la sororidad, este sentimiento compartido a nivel de empatizar, a nivel de estar presentes para ofrecer esa ayuda, ni que sea como mínimo ese brazo sobre el cual si alguien necesita pues llorar, que llore o que exprese que hay algo que está pasando que realmente le molesta, le hace sacar de sus casillas, que es el tema que hablábamos hoy, para un poco desmitificar si el bullying incomoda o no. Porque al fin y al cabo, con esto que os quería trasladar hoy, si hay algo que nos incomoda, si hay algo que nos está sacudiendo internamente, que nos hace pensar o que nos hace sentir una emoción en concreto, no hace falta que nos vayamos a la parte más mental, ya nos hace estar diferentes. Ya no estamos como estábamos hace 5 minutos ni quizás 1 minuto. Por lo tanto, ese cambio también lo podemos enfocar hacia un aprendizaje, hacia ver eso como algo que forma parte de nuestras vidas, que es necesario observarlo, que es necesario saber lidiar con esto y que no necesariamente tenemos que protegernos de manera que nos ocultamos y nos escondemos de esta realidad, porque desafortunadamente si tomamos esa distancia desde el miedo y desde ese sentimiento de incomodidad, como os traía hoy, lo más probable es que repitamos estas situaciones, ¿no? Y para poneros un caso muy conciso, ¿qué suele pasar con las personas que padecen bullying en primera persona? Pues que habitualmente quien vive el bullying, quien es agredido o agredida, ¿qué tiende a hacer? En caso que no se actúe con las debidas herramientas en el instituto, en la escuela, o que la familia intente diferentes formas de buscar respuestas y tal, y pasa una vez, otra vez,
la niña o el niño se va de la escuela y se va a otra escuela. Y esta opción puede ser muy sana, por un lado, lo que, como siempre repito y comparto con muchas familias, con plena convicción, huyendo de esas situaciones tampoco se soluciona el tema. Es necesario plantarle cara internamente. No significa que a la otra persona le plantemos la cara literal y que le vayamos a faltar el respeto. No vamos a asumir ese rol como agresoras, sino que simplemente tomemos conciencia de qué es lo que nos estaba incomodando, qué es lo que nos estaba sacando de esa impaciencia como mamá, como papá, como abuelita, como niña o niño que somos o que fuimos. Es algo necesario y si no lo miramos, si no nos fijamos, lo estamos ignorando. Si no le ponemos palabras, también lo estamos ignorando. Si no expresamos cómo lo estamos sintiendo, si desde un lugar más honesto, más de la humildad de decir, desconozco qué me puede estar pasando y voy a ver si hay alguien que me pueda ayudar en casa, si hay alguien fuera de casa, un experto o experta en el tema que sepa más allá y nos pueda venir a aportar esas herramientas, pues lo aportamos también, porque cuantas más formas se exprese esta cuestión, esta situación del bullying, esta situación de el acoso por las pantallas, a través del cual esto también es extrapolable, será más fácil atajarlo y decir, cogemos este trozo con este trozo. Si yo estoy aquí y esta niña o este niño me hace estas cosas, o este grupo de personas, que pueden ser un grupo, siempre actúan así conmigo, si a mí me está ofendiendo esto, será porque también la relación conmigo, con ellas y ellos y conmigo personalmente, esté un poco dañada. Y por eso también es necesario mirar hacia adentro para saber luego cómo relacionarnos desde un amor, personalmente hablando, hacia nosotros mismos y no un odio de querer juzgar, querer cambiar a las otras personas, porque cada persona está viviendo su proceso y cada persona elige si necesita o no mejorar su situación. Y en el caso del acoso escolar se ve muy claro cuando una persona pues realmente está en una necesidad de decir, quiero salir de esto me está molestando, esto me está chirriando, me hace salir de mis casillas, por lo tanto me incomoda y voy a ver cómo puedo resolverlo o cómo me pueden ayudar a resolverlo. Que eso es algo muy honesto. También es necesario aceptar esas verdades de hasta aquí podemos llegar, como también comprender que como familias podemos llegar hasta un punto y que no es que el tema nos incomode o que nos incordie, por ejemplo, que nuestra hija o hijo se vuelva adolescente y sea más agresivo, negligente, lo que sea, porque si nosotras y nosotros nos topamos con eso y, por ejemplo, ya estamos juzgando y estamos haciendo desde otra perspectiva, será diferente nuestra forma también de relacionarnos con nuestra hija o hijo. Y es mejor ver eso como un reto, ver algo que está cambiando, ¿no?, a tu hija o hijo, ya sea que pasa de una etapa primaria a una etapa de escolarización secundaria o a otro curso que le es más retador, y ver si internamente a tu hija o hijo eso le molesta, le incomoda, como también puede ser en el acoso escolar que estábamos hablando hoy en cuestión, si le está afectando en su relación de su yo para adentro, de quién es él, si yo me siento a gusto, si me siento aceptada, si me siento querida por mí misma, como también si eso pasa cuando estoy con mis personas queridas y que me acompañan en mi día a día en el colegio, ¿no? Estamos hablando de personas conocidas, amistades y también los profesores y profesoras, que también influyen en su día a día, en su aprendizaje de clase y fuera de esta. Así pues, haciendo un poco de resumen para hablar sobre el tema que os traía hoy en cuestión, el bullying nos puede tanto incomodar o no incomodar en función de la decisión que tomemos nosotras y nosotros. Nada nos tiene por qué hacer sentir que nos tiene que estancar, que nos tiene que paralizar. Es más bien lo contrario. Si hay algo que nos puede hacer pensar o activar una emoción, como hablábamos, determinada, como puede ser aquí la incomodidad de que no sepamos qué más hacer o que nos aterrorice, que puedan pasar cosas más allá,
es algo que debemos de fijarnos un paso más allá y desde fuera para decir, ostras, hay algo que pasa y que hipotéticamente sabemos que pueden pasar estas situaciones sin afirmarlas. Por lo tanto, si sé que pueden pasar otras situaciones que no me gustaría que le pase a mi hija o hijo, vamos a remediarlas, vamos a buscar esas soluciones, vamos a ver cómo nuestra hija o hijo realmente es capaz de que vea esa realidad desde una honestidad, desde una mirada que no juzgue ni para sí mismo ni para otros. Por lo tanto, que el bullying al final no sea un tema de que constantemente me molesta, me hostiga y yo ya no me siento cómoda ni cómodo conmigo mismo. Por lo tanto, acepto que eso pues sea una incomodidad personal. Y es súper necesario que nuestras hijas o hijos miren más allá de esa incomodidad, que al final hoy era un poco la excusa para haceros preguntas sobre estos temas, ¿no? Que al final no hay nada que nos saque nuestras casillas, no hay ningún tema que tampoco nosotras y nosotros tengamos que dejarnos ceder, ¿no? O que nos deje como en ese limbo de la duda, ya tanto si somos hijas o hijos o lo hemos vivido en primera persona, recordándonos de nuestra infancia, adolescencia, porque puede ser que como mamis o papis también lo hayáis vivido, obviamente, o bien si vuestra hija o hijo veis que le puede pasar, ¿no? Y veis que, ostras, que me molesta que esto, que me molesta lo otro. Oye, pues hija, hijo, ¿verdad que te estás sintiendo como angustiado, raro, tal? ¿Sería que esta situación te incomoda? ¿No te gustaría estar viviendo esto? Pues en vez de quedarnos solo en la incomodidad, que es una emoción muy necesaria y que ya os digo siempre, las personas que me conocéis, todas son igual de bonitas y todas son precisas y que nos dan información, la tenemos que acoger y decir, oye, pues incomodidad, vamos a buscar una forma de verte pues que seas fácil de resolver, que seas al final digerible, ¿no? Que digo yo siempre, no es una pastilla roja ni azul, ni algo que sea del momento, ¿vale? No existe un ibuprofeno para educación ni para ningún tema de salud mental, sino desafortunadamente ni yo ni muchos terapeutas estaríamos aquí, sino que se trata más de una cuestión de ver esa realidad no desde el conflicto, sino viéndola como una oportunidad para aprender y sobre todo desaprender de esos hábitos antiguos, ¿no? De si eso antes nos era como algo que estábamos así en constante fricción, en constante lucha de otros para nosotros y que internamente podía ser de yo para yo, de nosotros mismos para nosotros mismos, desde la mirada de nuestra hija o hijo, pues que es importante ver desde fuera cómo eso se refleja en tu día a día, ¿no? Como mamá, como papá, si lo tratamos, si no lo hablamos en la mesa, si de verdad ofrecemos un espacio para acompañarlo, para sostenerles también esos momentos de dolor, de angustia, de mucha irascibilidad. Y ya para terminar, si nos estamos sintiendo cómodas o cómodos siendo tal como somos. Eso creo que es la pregunta, al fin y al cabo, de la guindilla del pastel, de la cirereta del pastís, que se llama en catalán, y que es muy, muy necesaria porque va más allá de cómo afrontamos esta realidad, sino que se trata de hacer esta autoinmersión personal, esta observación o disección personal para entender que el bullying realmente no nos tiene ni que molestar, no nos tiene ni que hacer sentir más vulnerables si nosotras o nosotros, también como mamis, como papis, les damos esas herramientas, que les empoderamos y que les hacemos repensar el cómo se sienten ellos consigo mismos, ¿no? Que no se sientan incómodos en ninguna situación, que ellos no tienen por qué ser una gota de agua que constantemente cambia su personalidad, sino que su personalidad aprende de cómo es y también se define de manera pues, constructiva, destacando lo que más le gusta, compartiendo, realzando sus hobbies y que por otro lado descarta o más bien transforma desde otro lugar aquello que ya no necesita,
¿no? Como puede ser, por ejemplo, si sentía celos, si sentía odio, si sentía ese temor por otras personas. Por lo tanto, resumiendo en el tema de hoy, de si el bullying nos incomoda o no, la respuesta, la solución, la clave la tenéis vosotras, familias. Y el primer paso es tomar conciencia no solo desde la mente, sino desde lo que sentimos. Así que espero que a muchas de vosotras y vosotros os haya sido de provecho. Me apetecía un montón hablar desde este lugar porque ha sido una larga reflexión, también gracias a una oportunidad de que este sábado, como algunas y algunos sabréis, compartí espacio en Girona para realizar un podcast. En este primer lugar, pues no es podcast propio, que ya os comento, pues os anticipo que también estoy ahí proyectándome con este tema, sino que en esta ocasión fue para compartirlo con otra familia que están trabajando hacia ello. Y así para ir cerrando, pues me apetecería mucho decir como cierre que nosotras y nosotros podemos vivir la incomodidad desde la humildad, ¿no? Desde el ver qué más necesitamos aprender, el ver qué más necesitamos soltar o reírnos, o hasta algunas veces siendo menos autocríticos sin tener que flagelarnos tanto, ya personalmente hablando también como adultas o adultos, ¿no? Porque todo eso que vivimos o que a veces representamos o mostramos al mundo, también nuestra hija o hijo lo está viendo, lo está sintiendo, lo está escuchando día tras día, y es necesario pues que le traslademos todos esos valores, esos conocimientos desde un lugar honesto, transparente y que sea coherente con lo que sois. Así que gracias a todas las personitas que habéis estado por aquí, gracias a cada una de todas vosotros y vosotros. Ningún problema, Ansar. Tendréis colgado estos directos en el canal de YouTube de Olga_Mampel, a través del cual os animo muy fuertemente que os suscribáis y que sigáis dando apoyo a todo esto, que gracias a vosotros pues es posible. Como también podéis dejar vuestro like, compartirlo y algún mensajito si os ha gustado algún tema en particular de este directo. Y gracias a cada una de vosotras y vosotros por haberos conectado durante esta noche. Avanzaros que este directo siguiente va a ser en un formato diferente mediante una entrevista con María Ángeles, que me va a entrevistar particularmente, y estoy ahí terminando de cuadrar si el mismo día jueves os voy a realizar otro directo o bien ya por cuestiones de tiempo y logística lo voy a aplazar para la semana que viene. Así que estad pendientes que ya os diré avanzando cositas. Gracias y un abrazo para todas y todos. ¡Feliz noche!